Gracias por estar con nosotros, de verdad que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder llegar a ustedes a través de este medio, a través de este canal. Agradecido de Dios primeramente y también de todos ustedes por el apoyo, el respaldo que vienen dándonos en esta plataforma, en este canal. De verdad que nos sentimos contentos y muy agradecidos con todo lo que Dios está haciendo en este ministerio y en lo que estamos realizando. Como siempre le digo, este contenido lo hacemos con el propósito de edificar y de que seamos edificados y bendecidos por nuestro Dios de manera recíproca. Esto sucede cada vez que hacemos las cosas conforme a su voluntad. Hoy tenemos un tema interesante que yo sé que usted no va a querer moverse del lugar donde está. Por lo tanto, yo le aconsejo que si usted es lo que necesita tener un vaso de agua o una tacita de té o otra cosa que prefiera, pues téngala cerca, porque yo sé que Dios le va a bendecir con este tema, porque mientras yo meditaba en él, también entendía que había una bendición que tenía que compartir. Yo quiero hablar de cómo Dios corrige el error antes de que suceda. Cómo Dios corrige el error antes de que éste suceda. Parecería una paradoja, parecería una pregunta quizás con poco sentido lógico, porque cualquiera persona podría decir, para yo corregir un error tiene que darse ese error. O sea, nosotros muchas veces hemos dicho que para perfeccionar algo tiene que haber imperfección. Pero ¿qué pasa si antes de la imperfección, o por lo menos antes de cometer un error o de que se materialice lo que el error trae consigo, ya ese error sea solucionado? Entonces sería un error desde qué punto de vista o para quién, en qué perspectiva lo vamos a poner, en qué dimensión se va a manifestar para que se pueda experimentar que se cometió un error si ya fue corregido. Y usted va a ver la lógica de esto que decimos en la medida que vayamos desglosando esto que queremos compartir. Porque lo que yo he podido ver a través de las Escrituras, de la palabra de Dios y su revelación, es que Dios, en su plan perfecto, Dios no comete errores. Por lo tanto, cualquier error que sucede dentro de los propósitos de Dios, a un hombre de Dios, a una persona, tiene que ver con acontecimientos que no se desprenden de Dios, aunque Dios ya tiene la solución a ese problema o a ese fallo. El pecado, todos sabemos que se define normalmente en la etimología de su palabra como errar al blanco, tomándolo del griego. Es un error, por lo tanto el pecado es errar. Ahora bien, ¿cómo es que Dios, antes de que el hombre peque, ya Dios había solucionado ese problema? Esa es la gran pregunta, diría yo. Porque la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo, el Cordero de Dios, había sido inmolado, o sea, sacrificado por nuestros pecados. O sea, fue entregado antes de que el hombre pecase. Antes de que Adán fuese aquí en la tierra, ya Jesús era en el cielo. Ya el Mesías estaba establecido como el Salvador del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde surge el pecado? Según lo que nosotros conocemos bíblicamente, el pecado surge en un querubín que era un ángel de luz o un ser de luz, según las traducciones que conocemos, y así se define, la gente lo reconoce como Lucifer o lucero de la mañana. Sin embargo, dice que en él se encontró maldad, se encontró pecado. De él salió pecado. Pero resulta que ya Dios tenía la solución a ese problema. Dios sabe que una tercera parte de los ángeles iba a ser arrastrado por Satanás, por el adversario de Dios. Y como ya Dios sabe previamente las cosas antes de que sucedan, la Biblia dice incluso que Dios sabe lo que nosotros vamos a decir antes de que la palabra esté en nuestra boca. O sea,
Antes de que esté incluso en nuestros pensamientos, Dios sabe lo que nosotros vamos a decir. La Biblia es muy categórica en establecer que solo Dios conoce el corazón y la mente del hombre. O sea, Dios sabe lo que el hombre siente y Dios sabe lo que el hombre piensa. Ahora, ¿cómo Dios corrige el error antes de que el error suceda? La Biblia establece que hay un número de salvados que Dios va a completar. Y cuando se complete ese número, se cerrará ahí la salvación. Hay una cantidad, según lo que dice Apocalipsis, pero ese número no tiene una cifra revelada al hombre. Simplemente dice que es un número que Dios va a completar. Esto deja lugar quizás a una especulación de que pueden ser miles de millones de personas a través de la historia que van a entrar a la salvación. Ahora, la pregunta aquí interesante es, ¿por qué un número? ¿Por qué una cantidad? ¿Por qué los salvados no son incontables? Como le diría el Señor a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que la contara si pudiese. O sea, incontable sería su descendencia. Ahora, la salvación, hay un número de salvados. Hay una cantidad exacta de personas, de almas que se van a salvar. Pero ningún hombre, ningún ser humano puede contar esas almas. Si lo conoce o lo sabe, tiene que ser por una revelación de Dios. Cuando la Biblia dice que una tercera parte de los ángeles se fueron arrojados juntamente con Satanás del reino de Dios, establece una cantidad sin cifra. Una tercera parte, pero ¿de cuántos? Para usted saber qué cantidad se fue con Satanás, necesitaría saber cuántos son los que están en el reino de Dios. La Biblia habla de millares de millones de ángeles. Miles de millones. La Biblia habla de esto. O sea, es una gran cantidad, pero nadie puede establecer un número exacto. Ahora, Dios tenía una cantidad específica, vamos a decir una cantidad X para nosotros, pero exacta y perfecta en el reino. Y esa cantidad, una tercera parte, se fraccionó. Pero resulta que antes de que se fraccionara, ya Dios tenía la tercera parte necesaria para sustituir ese espacio en esas dimensiones creadas para que habiten los seres que Dios hizo en perfección. Entonces, aquí sí entra quizás una especulación, porque yo pienso que nosotros los que vayamos a ser salvos, las personas que se salvan, las almas que se salvan, van a ocupar un lugar, porque según lo que Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso está hablando de dimensiones, espacios dimensionales en el reino de los cielos, en la casa del Señor. Entonces, esos espacios que Jesús va a preparar, ¿a quién va a desalojar o por qué tiene que prepararlo? Lo que acontece en el reino de los cielos, y yo quiero ser específico en esto porque lo he dicho en muchos videos, no acontece en el tiempo del hombre. Lo que ya Dios corrigió en el reino de los cielos, nosotros todavía no lo hemos percibido y experimentado de manera precisa en experiencias que podamos establecerlo como un hecho tangible. Sin embargo, yo estoy convencido que en el reino de los cielos Satanás no existe. Yo estoy convencido que Dios opera en una dimensión atemporal, o sea, Dios no depende de un cronómetro tiempo o de magnitudes físicas para establecer acontecimientos. Dios crea los acontecimientos y esto da lugar a las dimensiones eternas, porque el espacio multidimensional donde Dios habita se amplía o se ensancha en la medida en que Dios decreta y establece la creación. Por eso es que el universo se crea a través de la palabra.
Y la palabra de Dios es el corrector por excelencia del error, que es el mismo Dios. Quien corrige el error es Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que corrige el pecado? La palabra. Jesús decía, la palabra que yo les he hablado, ellas son lo que lo van a hacer, la que lo limpian a ustedes. O sea, mi palabra limpia, mi palabra es la que trae la transformación al hombre. Por eso es que el conocimiento de la palabra en el hombre de Dios lo lleva a acercarse cada vez más a Dios, porque según Juan capítulo 1, verso 1, la palabra es el mismo Dios, es el verbo que se hizo carne, que habitó entre los hombres, que en el principio era con Dios y en el principio era Dios. Entonces, esta dimensión de corrección del error va más allá de las limitaciones del hombre para establecer una solución a una ecuación matemática. Porque aquí surge una pregunta. Dios estableció una ecuación. Dios estableció un cálculo matemático para corregir un error que se llama pecado. Y en ese cálculo establecido por Dios, Dios sabía que una tercera parte de los seres creados en el reino de los cielos, conocidos como ángeles o otros seres espirituales, que habitaban allí, iban a ser corrompidos en un momento por el mismo pecado que surgiría en Satanás y se traspolaría en transgresión a ellos. Pero Dios, como sabe lo que hizo, Dios corrigió esto antes de que suceda. Y Dios lo que hace es una operación donde todavía en las sumas matemáticas de Dios, nosotros estamos dentro del cálculo y no sabemos que somos parte de esos números que traen la codificación de la revelación de cómo se perfecciona una situación donde puede haber un error sin que el error llegue a materializarse en el reino de los cielos. En el reino de Dios está la perfección eterna del Creador. Nada impuro, nada imperfecto, nada corrompido entra al reino de los cielos. Por eso la Biblia dice, ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios. En el reino de Dios no entra nadie sin paz y sin santidad. En el reino de Dios no entran borrachos, no entran fornicarios, ni adúlteros, ni mentirosos. No pueden entrar al reino de los cielos porque en el reino de los cielos no entra pecado porque no puede haber lugar a error. Dios corrigió el error antes de que éste se originara. Para el hombre esto es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y las revelaciones de Dios son tan poderosas que Dios muestra cómo Él puede hacer ecuaciones matemáticas con razones ilógicas para el hombre. La Biblia dice que Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Es una matemática que el hombre no puede entender. La Biblia dice que son tres los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres son uno. Esa es otra matemática que el hombre no la puede entender. Y yo sí puedo seguir hablando de muchísimas cosas a nivel de la revelación bíblica que el hombre no la puede entender. Y estoy hablando de ecuaciones matemáticas y estoy hablando de números que tienen que ver con cálculos, que lo que se busca cuando usted hace una operación matemática es tener un resultado perfecto conforme a los cálculos que usted establece, no importa cuál sea la disciplina que usted esté estableciendo en esas matemáticas. Entonces, cuando nosotros hablamos de números y que Dios tiene un número de salvados que va a completar y Dios tiene tiempos prefijados, tiempos calculados, que Dios tiene un plan perfecto y que Dios estableció un diseño perfecto y exacto para el hombre y para la salvación, entonces no me cabe duda de que Dios corrigió el error antes de que éste surgiera. Dios es el que da la cura de la enfermedad, pero la cura está primero que la enfermedad. Por lo tanto, en Dios no existe tal enfermedad. Por eso es que en el reino de los cielos, como dice un artista dominicano muy famoso, no hay hospital. En el reino de los cielos no hay necesidad.
Por eso es que en la salvación la Biblia dice que no tendremos necesidad de nada. No habrá hambre, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá casamiento, no habrá ningún tipo de tormento o perturbación, porque el reino de los cielos es un reino de perfección. ¿Y cómo se logró un reino perfecto? Corrigiendo el posible error que surgió antes de que surgiera, para que en el tiempo de Dios, que es una dimensión del Cairo, donde todo actúa y se ejecuta conforme a un decreto perfecto de la mente que creó la inteligencia y la sabiduría al más alto nivel que usted pueda imaginar. Por lo tanto, no hay forma de que Dios creara en base a que se equivocara en lo que estaba haciendo. Dios creó sin ningún tipo de error, inclusive aquel ser que se convirtió en el opositor, diablo o Satanás. Antes de serlo, fue un ser creado por Dios y estaba establecido en los propósitos, porque era la perfección que iba a llegar a través de la corrección que Dios hizo antes de que nosotros estuviésemos en esta dimensión terrenal. Y vuelvo y repito, la Biblia dice que Cristo, el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fue ofrecido por nuestros pecados antes de que nosotros lo cometiésemos. Antes de que Adán pecara, ya Dios tenía la solución al pecado. Y la gente, yo sé que se estará preguntando, todo el que está ahí, que yo sé que está pendiente a lo que estamos diciendo. Pero y entonces lo que nosotros experimentamos aquí en la tierra, entonces ahí yo te digo que ahí usted está bajando al nivel humano y no está entrando a la dimensión de Dios. Yo estoy hablando de cosas que suceden en otra dimensión, no en este plano de esta dimensión humana. En esta dimensión humana hay cosas que usted humanamente nunca la va a poder hacer, pero que la Biblia registra que hombres de Dios que vivían en su dimensión, en su presencia, hacían cosas que para el hombre hasta hoy son imposibles. Incalculables, quizás innumerables. Muchas de ellas ni siquiera se escribieron en la Biblia porque son demasiadas. Incluso cosas que Jesús hizo, algunas de ellas no se escribieron, según dice el apóstol Juan. Y en una hipérbole dice, si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, no cabría en este mundo los libros que habría que escribir. Y estoy parafraseando. Entonces, usted va a seguir preguntando, como muchos se preguntan, ¿por qué existe Satanás? ¿Por qué Dios permitió que Satanás existiera? ¿Por qué Dios no erradicó a Satanás automáticamente? ¿Por qué el pecado Dios permitió que entrara en el hombre? ¿Por qué Dios permitió tal o cual cosa? Hay gente que está cuestionando a Dios siempre, pero nunca han entrado a las dimensiones de Dios, ni a la revelación de los misterios de Dios, ni de la sabiduría oculta que Dios tiene reservada para nuestra y para su gloria. Y eso la Biblia lo establece. Dios corrigió el error. Satanás fue erradicado automáticamente del reino de los cielos. Nosotros estamos experimentando el pasado de Dios en un futuro para nosotros, que en Dios es un presente eterno. Dios no vive en el tiempo del hombre. Y el hombre está experimentando lo que ya Dios hizo en él. Y esto está claro en la Biblia, porque la Biblia dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Esto significa que si Dios preparó buenas obras para que nosotros andemos en ella, de antemano había un conocimiento previo de Dios de lo que iba a acontecer. Hay mucha gente que no cree en la predestinación, pero no soy yo que hablo de la predestinación, poniéndome como ejemplo, siendo yo el que estoy expresando aquí la palabra. Es la Biblia que dice que Dios predestina y establece la predestinación. Lo dice Romanos capítulo 8. Dice, a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, hay una corrección antes del pecado. En Jesús es que Dios nos crea a nosotros. No en Adán, el del Génesis, sino en Adán, el del cielo. Entonces, ¿qué sucede aquí?
que cuando yo me traspolo a la dimensión de cómo Dios ve las cosas y cómo Dios crea las cosas, entonces yo entiendo que Dios creó al hombre en una dimensión eterna para vivir en el reino de los cielos y no para vivir en esta tierra. Entonces la pregunta surge, ¿por qué estamos en la tierra? Porque hay un proceso y un propósito que tenemos que agotar, en el cual Dios, en la perfección de la creación, le muestra al hombre una serie de experiencias para que el hombre le conozca y el hombre sepa lo que es, ya que la corrección del error se hace en una dimensión atemporal. Por lo tanto, el tiempo que nosotros llamamos presente en Dios no se percibe igual. Y cuando el hombre vive en el Espíritu, el hombre empieza a experimentar un tiempo sin limitación y dimensiones donde no tiene limitación. Por eso es que en el mundo espiritual y las personas que trascienden en el Espíritu pueden hacer milagros gloriosos y manifestarlo en físico. ¿Me explico? O sea, Dios puede llevarte a ti en oración, en una dimensión espiritual, en retiro, en una experiencia espiritual, a ver cosas que no han sucedido y tú verlas suceder en un acto, en una actividad, en un lugar donde Dios te lleva, donde tú estás. A mostrarte cosas de personas que tú no la viviste con ellos, que están en un pasado o en un futuro de esa persona, y tú profetizársela o tú hablarle de ella. ¿En qué dimensión Dios muestra eso? ¿En qué dimensión se da esa revelación? ¿En qué dimensiones se dan esas visiones? Porque Dios no vive en el tiempo cronos. Por eso la corrección del error en Dios se puede hacer antes de que suceda, porque para Dios no hay pasado ni futuro. Como no existe en Dios pasado ni futuro, sino un presente eterno, porque Dios vive en la eternidad desde siempre, en una sempiternidad. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que en Dios las cosas no suceden como suceden en nuestro plano de percepción humana. Y que los sentidos que el hombre tiene y que puede experimentar las cosas y establecer magnitudes físicas y medir incluso esas magnitudes y llamarle tiempo, en Dios esa capacidad los espíritus no la pueden tener, porque no hay dimensiones en el nivel limitado tridimensional como nosotros lo experimentamos, sino que hay múltiples dimensiones, pero bajo asignación de Dios para ocuparlas según el rango del ser espiritual que sea. Hay rangos de espíritu que habitan dimensiones establecidas, espacios dimensionales establecidos por Dios. Y así tenemos nosotros asignados lugares por Dios para habitarlo en el reino de los cielos. Y sigue siendo la misma quizá interrogante. Ese espacio será el espacio de aquella tercera parte de los ángeles que junto con Satanás fueron arrojados del reino. Para mí, Dios no crea bajo error, bajo hierro. Dios crea bajo perfección. El reino de los cielos fue creado perfecto. La imperfección y el pecado que surge en aquel querubín, por lo que la Biblia dice, creemos que es un querubín o que fue un querubín, que no es lo mismo que un ángel. Acuérdese que hay una serie de seres celestiales: ángeles, querubines, serafines, arcángeles, seres vivientes, tronos, principados, potestades, gobernadores. Hay una serie de personalidades angelicales, celestiales, espíritus e incluso ángeles de las tinieblas o ángeles caídos, que pasan a otro nivel dimensional, pero que siguen siendo seres espirituales si no se ha dado su destrucción todavía. Entonces, mucha gente, yo sé que se va a hacer esta pregunta: varón, ¿usted está diciendo que Satanás no existe? Esa es una buena pregunta que cualquiera podría formularse. Lo que yo estoy diciendo es que Dios no crea errores. Dios crea perfección. Y yo estoy convencido de eso. Por lo tanto, antes de que en la creación de Dios primaria se manifestara Satanás, ya Satanás tenía su antítesis, erradicación en Jesús,
que era primero que Satanás. La palabra existía desde el principio porque era el mismo Dios. Y por la palabra todo fue hecho. La palabra de Dios todo se cree en perfección. Y donde surgió la imperfección ya había una corrección previa. Por eso es que cuando venimos a la tierra, esa es la materialización de esa operación que Dios hizo en una dimensión eterna, donde el tiempo pasado y presente y futuro se conjuga en un presente eterno para mostrar una creación material y física, siendo la más ínfima de la creación que Dios hizo, porque la creación más grande de Dios no es material, sino espiritual. Por eso los ángeles caídos, de ser ángeles en el reino, bajaron a ser polvo. Y nosotros del ser polvo a ser ángeles o seres celestiales, como ángeles. Eso es lo que la Biblia muestra. ¿Qué significa esto? Que la creación del hombre es en un plano de etapas. Así como la salvación es absoluta y progresiva. Usted recibe a Cristo, pero usted no se va de una vez al cielo, sino que tiene un periodo de tiempo en este cuerpo físico, materializando una serie de actividades que Dios prefijó y creó para que nosotros la manifestáramos como hijos de Dios. Y entonces cuando completamos el ciclo del tiempo que Dios ha prefijado, según Él lo ha hecho con cada ser humano, que ha prefijado los límites de nuestra habitación aquí en la tierra, entonces partimos al reino, a la última fase de la transformación, que ya se dio porque Jesús existe antes del mundo, pero que nosotros la experimentamos, dice la Biblia, que seremos tal como Él es. Le conoceremos como fuimos conocidos. Lo veremos cara a cara. El apóstol Juan dice, aún falta la manifestación de los hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero no lo hemos manifestado. Entonces las fases de la creación muestran un Adán prototipo del hombre. No el hombre en perfección, sino el hombre donde entra el pecado y el error para perfeccionarse a través de Jesucristo. Entonces Jesús es la perfección, pero Jesús no perfecciona en este tiempo, sino que Jesús perfeccionó antes de este tiempo. Porque Jesús también, como Dios, es un ser atemporal, que existió antes de la fundación del mundo, fuera del concepto tiempo que el hombre tiene. Por lo tanto, el error no existe en Jesús. Por eso Jesús se hace hombre y no peca, porque Jesús es el hombre perfecto. ¿Por qué Jesús no peca? Nosotros decimos, estaba lleno del Espíritu Santo, era el Hijo de Dios, nació, no nació de pecado, nació concebido por el Espíritu Santo, era el mismo Dios en la tierra. Pero lo que muchas veces no se piensa es, Jesús es el hombre que Dios creó en la eternidad. Porque Jesús es la representación de los hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que Él es el primogénito, el primero, dice, entre muchos hermanos. La Biblia habla de Jesús como nuestro hermano mayor. Escucha lo que estoy diciendo. Que nosotros somos coherederos del reino juntamente con Él. Que nos adoptaron y nos hicieron hijos de Dios. Eso es demasiado poderoso. Es tan poderoso que a Jesús lo mataron por decir que era hijo de Dios. Esa era la blasfemia que decían los judíos que él cometía. Porque para ellos nadie siendo hombre podía ser Dios. Para mucha gente nadie siendo hombre puede hacerse llamar o llamarse hijo de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús vino a ser al hombre hijo de Dios, a hechura, a imagen y semejanza de Él, total y completamente. Juan capítulo 1, verso 12. Y le ha dado potestad a todo aquel que cree de ser hecho hijo de Dios. Son palabras demasiado poderosas. Esa es la primera puerta que se abre. La gente habla de portales, pero eso tiene mucha lectura. La primera puerta que se abre para entrar a la dimensión de Dios es hacerse su hijo. Y eso se logra creyendo. La Biblia dice, todo aquel que cree, Dios le ha dado potestad, o sea, le ha dado poder para ser hijo de Dios. El que no nace de la carne, sino del Espíritu. El que no es un hombre adánico, que es un hombre de imperfección, sino un hombre mesiánico, que es un hombre conforme a la imagen de Jesús, que ha recibido a Cristo y el Espíritu Santo vive en él.
Entonces un hombre que está en el proceso de transformación, pero que en Dios existe desde la eternidad y fue creado para vivir en la eternidad. Por eso el hombre pasa a una tercera fase, que es una vida celestial. Lo que el apóstol Pablo llama la transformación en cuerpos celestiales. Lo que Jesús dice, serán como ángeles de Dios en el cielo. A eso se refiere la palabra. Seres que van a habitar con Dios. Que fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, dice el apóstol. Que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero la gente, en la lógica de la ciencia, dice, ¿y cómo es que estamos aquí si ya Dios nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales? Si ya estamos sentados juntamente con Él. Asimismo, como Jesús dice, yo iré y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Palabras poderosas que la ciencia no puede asimilar, porque para la ciencia un cuerpo no podía adoptar dos espacios al mismo tiempo, pero esa era la ciencia clásica. Hoy la ciencia moderna, la ciencia de partículas, que ha ido avanzando en la física cuántica y demás, entienden que hay partículas que pueden estar en dos lugares a distancia y acontecer cosas en una y manifestarse en la otra la misma cosa. Pero no estoy en ciencia, estoy hablando de la Biblia. Jesús dice, yo iré y me tomaré a mí mismo y donde yo esté, para que donde yo esté vosotros también estéis, en la dimensión de Dios. Pero ¿cómo Él puede estar allá y venirse a tomar aquí? Como nosotros estamos aquí y también estamos con Él allá. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir con nosotros este momento. Yo espero que estas palabras hayan sido de bendición. ¿Cómo Dios puede corregir el error antes de que suceda? Yo quiero que esa palabra usted la fije en su mente y empiece a escudriñar la Biblia. Porque esto va a dar lugar a varias partes quizás. Yo sé que la gente va a querer una segunda parte. Porque esto es un tema que quizás se toma más tiempo de glosarlo. Incluso lo vamos a considerar para uno de los lunes interactivos con el pastor. Porque es un tema muy interesante. Mucha gente todavía hoy, su cerebro no está listo para recibir ese tipo de cosas. Para usted entender cómo se puede corregir algo antes de que suceda, tiene que entrar a la dimensión de Dios. A una dimensión donde no existe imposible. El que entra a la dimensión de Dios se le acaba el no sé, el no puedo, el no tengo tiempo. El eso no se puede lograr. Toda esa negatividad y ese pesimismo se acaba en la dimensión de Dios. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder llegar a sus vidas a través de este canal, agradecido, esperando que usted comparte este contenido, si cree que es digno de hacerlo. Si no se ha suscrito, suscríbase y nos reencontraremos en una próxima entrega. Bendiciones para usted, bendiciones para su ministerio y para su familia.